Muy excelente príncipe, e poderoso rei e señor. Mi señora, doña María de Lara, condesa de Alazón, vuestra parienta, se vos encomienda e vos dice que por cuanto ella sabe, es bien cierto que vos sois un muy noble príncipe, que non queredes facer a ninguna persona agravio. Ella entiende que por ser natural de este vuestro regno e de vuestro linaje, podrá alcanzar justicia delante de la vuestra real majestad. Fragmento de la crónica de Enrique II, donde la condesa de Alazón envía para demandar a los señoríos de Lara y de Vizcaya, pidiendo que son suyos. Praga, República Checa, otoño de 2016. Papá, Mateo, ¿dónde estás? ¿Por qué no me coges las llamadas? No hay tiempo para eso. Interrumpe desde el otro lado de la línea. No le gusta un pelo la cantidad de sombras que está viendo a su alrededor. Necesito que vengas a Cześć Budejowicz ahora mismo. La cobertura no era buena. El padre por poco no se entera del nombre. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué haces tan lejos? Te lo explicaré todo, papá. Pero ahora tienes que... La campana de la Torre Negra suena cuando no debería sonar. Muy bestia y sin ritmo. Lo está buscando. Lo vigila desde lo alto. Cada movimiento, por minúsculo que sea, no pasará inadvertido. La certeza de que no lograría salir vivo del pórtico pone malo a Mateo. ¿Cómo pudo llegar a creer que no le pasaría nada precisamente a él? ¿Mateo? ¿Estás ahí? El padre se temió lo peor cuando la llamada se cortó sin haber recibido respuesta. Si quieres saber cómo termina la historia, no te pierdas Las sombras de Praga. Enrique II, de la Casa Trastámara, nació siendo uno de tantos hijos naturales como tenían los reyes medievales de su tiempo. Nos referimos, por supuesto, a mediados del siglo XIV, concretamente al año 1433, en la ciudad de Sevilla. Nació siendo hijo del por aquel entonces rey Alfonso XI, el Justiciero, y de su amante, la hermosísima Leonor de Guzmán, que sin embargo podríamos decir que era algo así como una reina sin corona. No me quiero detener mucho sobre esta parte de la historia porque ya la expliqué en su momento, pero aún así os voy a dejar unas cuantas pinceladas para refrescar la memoria y para que los que no hayáis oído el primer capítulo sobre la llegada al poder de los Trastámara os podáis ubicar un poquito más. Y es que, en tiempos de la Guerra de los 100 años, los reyes de Castilla se enfrentaron a un momento de profunda crisis económica, pero también social. Había peste, había malas cosechas, había muchos problemas para la subsistencia, y si a eso le añadimos pues una alta situación de tensión entre la corona y la nobleza, tenemos un caldo perfecto. En ese ambiente es en el que nacen Enrique, su hermano, se cuenta que mellizo posiblemente, Fadrique, y los otros 8 hijos que habría tenido su padre el rey con la dama Leonor de Guzmán. Unos niños que, sin embargo, a pesar de ser hijos bastardos, básicamente, habrían crecido rodeados de todos los privilegios que correspondían a unos verdaderos príncipes e infantes. Desde luego, nunca les faltó de nada. Su madre era la mujer más poderosa de la época, más incluso que la legítima reina María de Portugal, y siempre supo cómo conseguir que su esposo, su amante, le diese todas las mercedes y todos los beneficios a sus hijos en detrimento del hijo legítimo que el rey Alfonso habría tenido con su esposa, es decir, el futuro Pedro I, a quien su hermano se ocuparía de colocar el apodo de El Cruel, aunque quizás
esto no fuese del todo así. Para saberlo, os recomiendo que vayáis a escuchar el programa que dediqué a él. Por ahora, sobre la juventud y la infancia de Enrique, lo que quiero que sepamos, lo que me parece importante, es saber que se casó pronto. Concretamente, si él nació en el año 1333, pues se casó en el año 1350, en una boda que se cuenta que fue apañada por su madre Leonor y que, podría haber sido medio secreta, por lo menos a oídos del hermano de Enrique, el entonces rey Pedro, con la dama Juana Manuel, porque esto habría sido algo necesario de llevar con cierta discreción, principalmente por varios motivos. El más importante, que a la muerte de Alfonso XI en ese mismo año, la subida al trono por parte de Pedro llevó a que doña Leonor y todos sus hijos cayeran en desgracia, hasta el punto de que don Pedro decidió apresar a doña Leonor en el Real Alcázar de Sevilla. Es desde allí, desde donde se cuentan, Leonor apalabró el matrimonio de su hijo mayor Enrique con esta dama que os he mencionado ya, Juana Manuel de Villena, la hija del famosísimo don Juan Manuel, político que había estado haciendo sus tejemanejes durante el reinado de Alfonso XI y también un famosísimo escritor, cuya obra, El conde Lucanor, sigue leyéndose en algunos colegios y, a mi modo de ver, es una obra que es curiosa porque enseña ciertas moralejas a los niños. Pero al margen de eso, lo importante es que Juana y Enrique se casaron en ese año, originando un matrimonio que pocos sabían hasta dónde iba a llegar o lo que iba a traer en el futuro. Se estaba formando el primer linaje de los Trastámara. El apodo de Trastámara, el sobrenombre, el título, le viene a Enrique de un título que consiguió que le entregase su padre antes de morir, el título de condes de Trastámara, ubicado en Galicia a nivel geográfico. Y es un título por el que a él se le conoció durante su etapa al servicio de su hermano, pero también en la posterior guerra que hubo por el poder entre ambos en torno a la década de los años 60 de este siglo XIV, es decir, en torno a la década de 1360. Pero, eso sí, las tensiones habían iniciado mucho antes. Desde luego, habían comenzado nada más subir Pedro al trono. Siempre existió por parte de la nobleza el interés de que este rey, que era Pedro, un hombre que prefería la compañía de burgueses, de judíos, y que no favorecía los intereses de la nobleza, de los grandes magnates, fuese sustituido por otro rey que sí que lo hacía, un rey que a sus ojos fuese más apropiado. Enrique era ese hombre para muchos y desde siempre mantuvo cierta tensión, una relación de amor-odio con su hermanastro, con el cual, por otra parte, nunca llegó a tener una crianza como hermanos, más que nada porque la existencia de uno implicaba un peligro para el otro. Y así es como se fue demostrando con el tiempo, puesto que se cuenta que las grandes tensiones entre Pedro I, el Cruel, y Enrique II, es decir, una ruptura ya para siempre definitiva, se produjo cuando don Pedro ordenó, se dice, el asesinato de Fadrique, el hermano más cercano por edad a Enrique. Esto habría sucedido en el año 1358, otra vez en el Alcázar de Sevilla. En ese año, la tensión entre los hermanos, los distintos hermanos, había llegado hasta el punto de que Enrique se había tenido que refugiar en Francia para buscar apoyos y ponerse bajo la protección del rey de Francia, del rey de esta nación. La historia cuenta que Fadrique se quedó en la península y que habría intentado conseguir el perdón de su hermano, don Pedro, para volver a ponerse a su servicio o por lo menos ser capaz de mantenerse a sí mismo a salvo mientras que su hermano regresaba desde Francia con la ayuda, para destronar a ese que se estaba convirtiendo en un tirano y les estaba complicando mucho la vida a todos. La respuesta de don Pedro fue invitarle al Alcázar de Sevilla para entrevistarse con él y allí negociar las condiciones del perdón. Pero nada de eso. Nada más llegar, don Pedro ordenó que acabasen con su vida. Se dice que el hermano de Enrique consiguió escapar hasta el patio del Alcázar, pero que una vez allí fue abatido de forma definitiva.
La indignación se extendió por toda la península y llegó hasta oídos de Enrique, quien ya supo que no había posibilidad de reconciliación con su hermano, aunque también os voy a decir, la nobleza castellana de la época tenía muchos intereses en que Enrique se quedase con el poder o por lo menos presentara batalla contra Pedro I. Y así es como Enrique, desde Francia, planeó una alianza con el rey de ese país, el rey Carlos V de Francia. Un rey que, quiero señalar, llegó al poder en el año 1364, cuando la guerra abierta entre Pedro y Enrique ya llevaba bastante tiempo, y es que entre que se comenzaban las hostilidades, se atenuaban y volvían a alzarse, la primera guerra civil castellana se extendió unos 18 años, más o menos, entre 1351 y 1369. Y durante esta guerra hubieron diversas batallas que a día de hoy se recuerdan, de entre las cuales destacan dos: la batalla de Nájera de 1367, donde las tropas de don Pedro, apoyadas también por algunas huestes inglesas, principalmente comandadas por Eduardo de Woodstock, apodado el Príncipe Negro y hijo primogénito del rey inglés Eduardo III de Inglaterra, terminaron venciendo a las huestes que acompañaban a Enrique, que eran formadas principalmente por lo que podían aportar magnates castellanos que odiaban a Pedro y también por algunas compañías francesas, principalmente mercenarias, de entre las que destacarían las compañías blancas de Bertrand Guesclin. No sé si lo he pronunciado bien, pero era un mercenario de origen francés. Tras esta batalla pareció que aquel que en aquel entonces ya se hacía llamar rey Enrique II de Castilla, habría perdido, pero un par de años más tarde, en el año 1369, volvieron a presentar batalla. Enrique regresó a Castilla y volvió a enfrentarse a su hermano, esta vez en la batalla de Montiel, una batalla de la cual don Pedro ya no saldría vivo. Y no es que muriese en batalla, que no lo hizo, sino que fue asesinado, se cuenta, por la mano de su propio hermano Enrique, quien a partir de aquel momento jamás permitió que nadie le arrebatase la corona. Pero cuidado, porque el hecho de que el rey legítimo, el hijo legítimo del rey Alfonso XI, hubiese muerto, no implicaba que se acabasen los candidatos al trono, pues nada más lejos de la realidad. Al oeste de la península ibérica, en el reino de Portugal, había un niño, un joven rey, que ya se hacía llamar a sí mismo también rey de Castilla. Su nombre era Fernando I y sería uno de los principales responsables de hacer que el reinado, sobre todo el inicio del reinado de Enrique, fuese más complicado de lo que cabía esperar. Pero para eso os pido que sigáis escuchando. Fue pequeño de cuerpo, pero bien hecho. É blanco, é rubio, é de buen seso, é de grande esfuerzo, é franco, é virtuoso, é muy bien recebidor e honrador de las gentes. Descripción de Enrique II de Castilla, por Pedro López de Ayala, cronista y autor del siglo XIV. La victoria fue algo efímero para Enrique, o más bien se mantuvo como algo dulce durante poco tiempo. Nada más haber asesinado a su hermano, Enrique tuvo que saldar todas sus deudas. Tenía que hacerlo si quería conseguir que su dinastía y su hijo, Juan, llegasen al trono algún día. Es así como tuvo que hacer frente a sus deudas a nivel interno para con el reino y también a nivel externo para con esos extranjeros que le habían ayudado y que le habían apoyado en diversas ocasiones a lo largo de los 18 años que duró la Primera Guerra Civil Castellana, aproximadamente entre el año 1351 y 1369. Sin embargo, la sombra de Montiel jamás se apartó de su lado. Para unos sería conocido como el fratricida, aquel que mató a su hermano y le usurpó el trono.
porque, a fin de cuentas, Enrique era visto por muchos como un bastardo, pero también fue visto por los grandes magnates que le ayudaron y por todos sus aliados, como el de las Mercedes. Esto hace referencia a la gran actividad administrativa gubernamental que llevó Enrique durante los 10-11 años que duró su reinado, pero más específicamente los primeros 2 o 3 años. Os explicaré brevemente. Antes de que Enrique llegase al poder de forma definitiva y se coronase como Enrique II, había ya hecho un primer intento en el año 1366. Ese año se convocaron cortes en Burgos y allí solicitó a los nobles, al clero y a las ciudades, a los representantes de los estamentos, que le diesen la corona en perjuicio de su hermano don Pedro. Pero también aprovechó esas cortes para otorgar una merced, un beneficio, al que era su camarero mayor, el señor Juan Gonzaga de Bazán, a quien entregó los derechos sobre algunas ciudades. Os explicaré brevemente cuáles eran. Se trataba de palacios de Valduerna, que tenían un infantado, Benavidés y Castro Boñal. Se trataba de un regalo generoso, pero que no sería el último que Enrique tendría que hacer a aquellos que le habían apoyado. Eso sí, los regalos podían ser más o menos apetitosos en función de si los nobles castellanos habían estado a su lado desde el principio o si, por el contrario, se habían ido uniendo a él a medida que la situación se iba haciendo más inconveniente para el rey Pedro y más provechosa para él. Enrique, toda su vida, fue visto por una parte de Castilla como un ser providencial que había enviado Dios para ser el rey que los nobles necesitaban. A fin de cuentas, Pedro había seguido un modelo más parecido al del padre de ambos, el difunto rey Alfonso XI, un modelo que buscaba potenciar el poder de la corona y dejar en un segundo plano a lo que eran la nobleza y las cortes. Las cortes eran una pieza fundamental en el gobierno de la Castilla medieval. Eran el lugar donde estaban representados todos los estamentos sociales y donde debatían con el rey sobre distintos temas que afectaban a la política, a la economía, a la sociedad y que en muchos casos actuaban como una forma de cortafuegos a las ambiciones, a las posibles muestras de tiranía por parte del rey. En resumidas cuentas, se trataba de hacer que el rey no pudiese hacer todo lo que quería siempre y cuando lo deseara. Por tanto, esta imagen popular que existe sobre los reyes medievales que hacían y deshacían en función de su santa voluntad es un poco lejana de la realidad. Aún así, todo hay que decirlo, no estoy diciendo que el rey no tuviese poder, estoy diciendo que este poder no era tan fuerte, ni como se suele pensar, ni como llegaría a ser en los siglos XVI y XVII con la dinastía que todos conocemos de los Habsburgo. Pero quiero deciros que este modelo de contrapesos que en cierta manera contrarrestaban la influencia del rey se aplicaba de distintas formas en casi todos los reinos de la Europa occidental de aquel tiempo. Así pues, Enrique, desde el primer momento, supo que tenía que jugar con las cortes, aunque no quisiera, aunque en el fondo Enrique también buscaba la ambición, al igual que lo habían hecho casi todos sus antecesores, de ir ganando más poder para la casa real y para la corona. ¿Qué hizo? Se dedicó a convertirse en el de las Mercedes. Se dedicó a repartir más y más beneficios, especialmente en 2 convocatorias de cortes que se hicieron durante los 3 primeros años de su reinado. La primera ocurre nada más ser coronado, en el año 1369. Aunque no todos la consideran unas cortes propiamente dichas, pues se convocó en un ayuntamiento. Pero el caso es que en estas cortes Enrique ya comenzó repartiendo tierras, repartiendo beneficios. Las Mercedes, a grosso modo, solían ser una serie de villas, un grupo más o menos reducido de villas o de aldeas, con determinadas rentas y beneficios que se entregaban a cada uno de los nobles para que fuesen pues los dueños del lugar. Pero Enrique no las entregó gratis, puso ciertas condiciones en la mayoría de los casos. Se dedicó
a marcar, por ejemplo, que en temas de justicia, si los residentes en estos lugares no estaban satisfechos con la gestión de su señor a nivel de justicia, en última instancia podían recurrir al rey como una figura de la misma. Pero también se guardó ciertos derechos que iban a limitar la forma en la que estos territorios, estas mercedes, se iban a dar en herencia. Creo que algunas estuvieron limitadas para que no pudiesen vendérselas a la Iglesia, pero también estuvieron limitadas las formas en las que podían darse en herencia a los hijos. Todo esto eran muestras de cómo Enrique, jugando con las normas de los nobles, beneficiando a los nobles, porque realmente la Casa Trastámara, si tiene algún sello que la caracterice, es la época en la que comienzan a tomar más fuerza las casas que posteriormente, en la época imperial, serían las más poderosas. Es en tiempos de Enrique II cuando ya empiezan a aparecer apellidos que nos sonarán en el futuro. La casa de los Mendoza, la casa de la Cerda. Yo os he hablado de la princesa de Éboli, que era de Mendoza y de la Cerda también. Pero al mismo tiempo que esto sucedía, Enrique se iba haciendo más fuerte. No se olvidó de aquellos que habían apoyado a su hermano durante la mayor parte de la contienda. La mayor parte de los petristas, simpatizantes que pertenecían a la nobleza, escaparon al extranjero. En su mayoría se refugiaron en Portugal, pero también hubo otros que se quedaron. Enrique castigó a algunos y decidió incorporar a otros o perdonar a otros en función de cada situación. Quedaban algunos bastiones. Los más famosos eran Carmona y Zamora, pero pronto los terminó sometiendo. Asimismo, hubo dos colectivos con los que Enrique quiso hacer las paces, de forma más o menos pacífica. Se trataba de la burguesía de las ciudades y también de los judíos. Eran dos grupos que tradicionalmente habían apoyado mucho a su hermano y su hermano había buscado apoyarse en ellos. Enrique había cargado contra todos ellos porque eran algo así como los rivales de la nobleza o podían llegar a serlos. Los industriales, los judíos, solían practicar negocios muy relacionados pues, con las actividades mercantiles, con el dinero. Es un poco el estereotipo que se les suele achacar y eran, eso sí, cada uno dentro de sus grupos, personas que tenían cierta capacidad de influencia. Por tanto, Enrique tampoco quería enemistarse con ellos, probablemente por lo que pudiese pasar en el futuro. Recordemos que el reino, la corona de Castilla, que también tenía a León, estaban en una situación de posguerra. Así, ya os he dicho, la primera de las Cortes, pero en la segunda de las Cortes, convocada en el año 1370 en la ciudad de Medina del Campo, reproduciría este mismo esquema de reparto de mercedes, pero con un detalle, y es que terminaría también imponiendo una serie de reformas que Enrique quería tener controladas y que iría preparando a lo largo de su reinado para ir en esa dirección de, que el rey vaya teniendo poder, pero sin que se note demasiado, no iba a ser tan descarado como su hermano. En este sentido, Enrique va a tomar una institución que ya existía, que tenía precedentes, pero le va a dar una nueva visión, un nuevo aire, y le va a dar un papel, en cierta manera, más importante. Se trataba del Consejo Real, otra institución que, un poco medio órgano consultivo, medio órgano dependiente de las Cortes, iba a hacer que estuviese más cercano al rey y que tuviese a más personas de su entorno. Se trataba, en definitiva, de reforzar su posición. Pero ojo, porque las reformas de Enrique no acababan aquí. Enrique terminó celebrando a lo largo de su reinado un total de 7 cortes, 3 celebradas en Burgos, 2 en Toro, 1 en Medina del Campo y 1 en Soria. Todo con tal de colocar sus asuntos dentro de la corona, dentro de su territorio, para tenerlo todo bien atado. El motivo de esto era que, durante su reinado, Enrique también iba a tener que hacer frente a las pretensiones de otros posibles candidatos a la corona. Pedro no era el único con derechos sucesorios, además de Enrique y de sus hermanos, la mayoría de los cuales ya habían muerto en torno al año 1370. Una lástima. Enrique tenía que enfrentarse a los aragoneses gobernados por Pedro IV el Ceremonioso, o como lo llamamos en Valencia, Pere IV el Cerimoniós,
también tuvo que enfrentarse a los navarros, gobernados por Carlos II el Malo, y también tuvo que enfrentarse, más especialmente que a ningún otro, a los portugueses, gobernados por Fernando I, el cual le daría más guerra que ninguno. Pero ¿cómo se enfrentaría a todos ellos? Porque además tenía que vigilar la siempre posible amenaza del reino nazarí de Granada, los cuales habían hecho la guerra con Pedro I, pero también habían hecho las paces, y veían este cambio de gobierno como algo que les generaba inquietud por lo que pudiera pasar. ¿Cómo se enfrentó Enrique a todas estas circunstancias? Recordando también, por supuesto, que tenía una deuda con los franceses. De hecho, a aquel que comandaba las compañías mercenarias llamadas Compañías Blancas, Bertrand du Guesclin, le recompensó con el condado de Trastámara, el título que él había llevado desde la juventud y que le había dado el nombre, le daría el nombre a su dinastía, un detalle que podemos considerar como hermoso o reseñable, pero que aún así no saldaba la totalidad de la deuda. El rey francés, Carlos V, quería más de él. Quería que le prestase servicios para su guerra contra los ingleses. Recordemos que en aquella época Francia e Inglaterra estaban enzarzadas en la Guerra de los 100 años, por saber quién era el verdadero heredero a la corona francesa. Y el rey Eduardo III también puso los ojos en los castellanos, pero por otro motivo. Si queréis conocer ese motivo, os pido que os quedéis a escuchar la tercera y última parte de este programa. El cardenal de Bolonia, don Guido, legado del Papa, del cual, ya dijimos, el Papa le enviaría por poner paz. Después de que estuvo en Santarém con el rey de Portugal, llegó a Lisboa e fabló con el rey don Enrique, e halló en él que se quería allegar a haber paz. Intenciones de Enrique II de conseguir la paz con el reino de Portugal después de la guerra. Crónica de Enrique II. En el mismo año en el que Enrique sube al trono, en ese año de 1369, además de tener que saldar todas sus deudas, también se ve obligado a volver a presentar batalla, pero esta vez contra los portugueses. El joven rey Fernando I, de la Casa de Borgoña, la misma casa a la que había pertenecido el padre de Enrique y también su hermano, decide que también tiene derechos al trono de Castilla y que, por tanto, tenía todo el derecho de expulsar a ese bastardo, que era nuestro protagonista, Enrique. Pero no lo tendría fácil, pues Enrique se había hecho poderoso en poco tiempo, aunque Fernando contaba con algunas bazas a tener en cuenta. Principalmente, todos los que habían sido aliados de Pedro estaban refugiados en Portugal, y los que no estaban en Portugal estaban dispuestos a darle asistencia. Desde el principio contó con el apoyo de las ciudades castellanas que todavía respaldaban al antiguo rey, al antiguo linaje de la Casa de Borgoña, y se trataba principalmente de las que ya os he dicho antes, Carmona y Zamora, pero todavía también quedaban algunos pequeños reductos de petristas en Galicia. Y es precisamente así como Fernando, el rey portugués, decidió emprender la batalla. Sin embargo, la batalla tiene pocos resultados. Las huestes de los castellanos y de los portugueses no consiguen ni llegar a un acuerdo ni llegar a una superioridad clara por parte de las armas, aunque hay una guerra que termina marcando el final de esta corta contienda solamente 2 años después de su inicio, en el año 1371. Se trata de la batalla del Puerto de los Bueyes, en Lugo. Ya os decía que tenía que ver con Galicia. Y Fernando, cansado y bastante cabreado por una parte y bastante cansado por otra, no solo por las presiones que sobre él habían ejercido los simpatizantes de que se alzara con la victoria, sino también por parte de los ingleses, que habían estado presionándole para que continuase guerreando contra el castellano, termina aceptando que el Papa Gregorio XI
aquel que os conté el otro día en el programa de Lucrecia Borgia, terminó con esa situación del papado de Aviñón, ese momento en el que los papas se van de Roma y se marchan a vivir a Francia, pues este papa decide intervenir para poner de acuerdo a todas las partes o para intentar que lleguen a un acuerdo. No sería fácil, no sería barato y no duró demasiado tiempo, pero el caso es que se terminó firmando un tratado, el conocido como Tratado de Alcoutín, que termina reconociendo, sin embargo, que el ganador de la contienda había sido Enrique y que por tanto no tenía que abandonar el reino de Castilla ni iba a dejar su trono. Y no solo eso, sino que además, en cierta manera, iba a recurrir a una antiquísima tradición que los reyes medievales habían utilizado una y otra vez cuando querían aliarse con un enemigo. Se trataba de la alianza por el matrimonio. Y es que los consejeros de Enrique y los consejeros de Fernando terminaron llegando a la conclusión de que si el problema era que el linaje de Enrique no era legítimo, pues que podían legitimarlo de alguna manera. La elegida para cumplir esta tarea fue la hija de Enrique, Leonor de Trastámara, que sería prometida en matrimonio a Fernando I de Portugal y, a cambio de que el rey portugués se casara con esta doncella, con esta princesa, también le serían entregados como dote una serie de ciudades fronterizas entre el reino de Castilla y el reino de Portugal. Pero, por supuesto, el matrimonio tenía que producirse. De ese modo se solucionaría, en parte, la cuestión sucesoria. El problema estuvo en que el rey Fernando no cumplió con su parte del trato, no se casó con la princesa Leonor. Había una dama en la corte portuguesa en aquel tiempo llamada Leonor Tellez de Meneses, la cual tiene su propia historia con todo esto de los petristas. Ya os la tendré que contar otro día porque aquí no viene al caso ahora mismo. De la cual el rey Fernando se enamoró perdidamente. Se enamoró de ella hasta el punto de que rompió su compromiso con los castellanos y decidió casarse con ella, lo cual también fue una cierta humillación para Enrique, porque esta dama tenía tendencias petristas. Era una mujer que se rodeaba de nobles y de personas que habían apoyado a su difunto hermano en el pasado, a pesar de que su propia familia también había sufrido a manos de este rey. Pero, como os digo, no viene al caso. Si eso, os contaré su historia otro día. Fernando decidió hacerla su reina a pesar de que la mayor parte de la nobleza portuguesa y del pueblo se opuso a ello. Esta dama no era una princesa propiamente dicha, sino una noble promedio, vamos a decir. Aún así, no fue este suceso el que condujo a una nueva guerra entre el portugués y el castellano, pues Enrique, hombre diplomático donde los haya, a su manera, decidió que su hija Leonor no iba a sufrir esta humillación y que, en vez de quedarse sin marido, le iba a buscar otro, en el norte, en Navarra. Carlos II, el rey de Navarra, también tenía derechos sucesorios sobre Castilla y además tenía con Enrique un cierto rifirrafe porque iba a suceder con el señorío de Vizcaya una vez que muriese, como había muerto, el hermano pequeño de Enrique, Tello, señor de Vizcaya. ¿A quién debía pertenecer el señorío? El navarro consideraba que era de su propiedad, pero Enrique decidió anexionarse Vizcaya para sí mismo. Y para compensar al rey, entregó a su hija Leonor para que se casara con el hijo de este hombre y futuro rey de Navarra. A cambio, este rey de Navarra, Carlos II, también le entregó a Enrique, le cedió el territorio de la ciudad de Vitoria. Con esto, más o menos, se quedaba tranquila la situación con los navarros, pero los portugueses seguían estando removidos. De momento, también Enrique tenía problemas con los aragoneses, y es que le había prometido a Pere IV el Cerimoniós, a Pedro IV, una serie de territorios a cambio de la ayuda que le había prestado, primero refugiándolo y también dándole apoyo, durante la guerra contra Pedro. El problema estuvo en que Enrique consideró que no era necesario saldar esta deuda. El territorio que le había prometido era lo que a día de hoy corresponde con Murcia, el reino de Murcia.
un lugar que si lo buscáis en Google está un poco ubicado a orillas del Mediterráneo entre lo que es hoy día la comunidad autónoma de Valencia y Andalucía en el sur. Y es un lugar que Enrique decidió quedarse para Castilla, dejando así la relación con los aragoneses un tanto tocada. Pero bueno, Enrique consideró que a pesar de todo lo que había pasado en Castilla, seguían teniendo o pretendían tener más poder a nivel territorial. Enrique también, entre todas las reformas que implementó en Castilla, estuvo la acuñar moneda para tratar de promover la economía. También emitió edictos sobre la regulación de los precios, sobre el comercio y, en definitiva, pues trató de levantar un lugar, una economía tan dañada como la castellana. Pero ojito cuidado que la palabra economía todavía no se utilizaba como un estudio como nosotros lo entendemos a día de hoy. Ahora, a lo que vamos, hubo otra guerra más. El rey Fernando I de Portugal quiso enfrentarse una vez más al castellano, pero en esta ocasión lo haría también movido por presiones inglesas, no tan directamente por parte del rey Eduardo III, sino por parte de uno de sus hijos. Se llamaba Juan de Gante y es un personaje que tendría importancia por varios motivos. El primero de todos ellos es fundador de la dinastía de Lancaster, una de las que se batiría contra la casa de York en la Guerra de las Rosas. Esa guerra que terminaría llevando al poder en Inglaterra a la familia de Enrique VIII, pues este es uno de los hombres que originaron una de las dos casas. Pero mucho antes de que esto sucediese, en nuestra época, Juan de Gante era el señor de Lancaster y también el esposo de Constanza de Castilla, una de las hijas que el rey Pedro I había tenido con María de Padilla y a las que había intentado legitimar. ¿Qué ocurre? Pues que Juan de Gante, aunque todavía no podía asumir o intentar reclamar unos derechos para sí mismo sobre Castilla, sí que encontró divertido volver a animar una vez más al portugués para que se enfrentase al castellano, que seguía siendo el usurpador. Parece ser que en esta ocasión los nobles petristas, uno de los cuales se dice era amante de la esposa del rey de Portugal, de Leonor Tellez, unido a las promesas de envío de refuerzos por parte de los ingleses, terminaron convenciendo a Fernando para que se lanzase a la guerra con Enrique, el cual pues ya era un hombre de cierta edad. Enrique había nacido en el año 1333 y ahora ya estábamos en el año 1372. Por tanto, era un hombre mayor para la época. Rondaba la cuarentena, poco más o menos esas edades, que nos entendamos. Y podría haber tenido éxito. Podría haberlo tenido de no ser porque, aparte de que los castellanos demostraron ser más fuertes de lo esperado, en esa misma época el rey francés Carlos V había decidido saldar su deuda con Enrique pidiéndole que le entregase a la flota castellana, porque quería enfrentarse a uno de los bastiones que los ingleses todavía poseían en territorio francés. Se trataba del puerto de La Rochelle, que también aparecería más tarde en la historia del cardenal Richelieu. También tengo un programa dedicado a eso. La cuestión es que este puerto terminó siendo vencido. La armada inglesa no soportó el envite castellano y se quedó sin posibilidades reales de enviar ayuda a los portugueses en su guerra contra los castellanos. De hecho, se cuenta que en determinado momento la armada castellana y la portuguesa se encuentran y, los castellanos vencen a los portugueses. Fernando se queda sin muchas posibilidades de enfrentarse a Enrique de forma directa y salir victorioso. Esta historia de las guerras fernandinas, que es el nombre que reciben las guerras que enfrentaron a Fernando I con Enrique Trastámara y después de la muerte de Enrique Trastámara con su hijo Juan I, son una muestra de cómo una guerra podía llegar a recrudecerse y a complicarse hasta el punto de que, en cierto momento, Enrique consigue llegar hasta Lisboa y estar a punto de tomarla. Pero eso ocurrió en la guerra anterior, en la guerra ocurrida entre 1369 y 1370. Esta segunda guerra solamente duró un año
entre 1372 y 1373 y finalizó de forma mucho más sencilla realmente. No pudieron vencer. Cuando la flota portuguesa quedó destruida, se decidió, se empezó a negociar y se terminó por firmar el Tratado de Santarém, poniendo fin, por fin, a la Segunda Guerra Fernandina y también, aquí quiero reseñar, significando el último servicio que uno de los hombres más leales a Enrique harían para él. Se trataba del señor Ambrosio Bocanegra, un hombre que, a fin de cuentas, durante la guerra contra Pedro también había estado al servicio de Enrique y que le sirvió bien, pero en este caso le sirvió todavía mejor, pues fue el indiscutible vencedor de la batalla naval que los castellanos enfrentaron contra los portugueses en Lisboa en ese año de 1373. Lo que queda sobre la vida de Enrique es un periodo más tranquilo. Su esposa, Juana, le sobrevivió a su muerte en el año 1379, después de 12 días de enfermedad. Murió en Santo Domingo de la Calzada, en un monasterio de La Rioja, y su cuerpo estaría sepultado en la Catedral de Toledo. A Enrique le sucedió su hijo Juan I, quien a lo largo de su vida estaría casado con 2 princesas. La primera, Leonor de Aragón, la hija de Pedro IV el Ceremonioso, quien, no nos equivoquemos, había prometido a su hija en matrimonio con este muchacho cuando todavía Enrique estaba en guerra contra Pedro y cuando todavía, por tanto, Enrique era respaldado por los aragoneses, pero también se terminaría casando con Beatriz de Portugal, la hija de Fernando I de Portugal. Pero, para conocer bien esa historia y entender qué ocurrió finalmente con esas pretensiones que tenía Juan de Gante al trono castellano a través del matrimonio con su esposa Constanza, hija de Pedro I el Cruel, creo que tendremos que decidir si queréis o no que siga contándoos la historia de los Trastámara, porque la cuestión sucesoria entre las 2 ramas legítimas descendientes del rey Alfonso XI, el rey con el que comenzó todo, se solucionaría con esa nueva generación de Trastámaras. Y hasta aquí llega el programa de hoy. Yo espero que os haya gustado mucho, como de costumbre, y que, pues nada, que queráis seguir escuchando estas historias, compartiéndolas y disfrutando sobre ellas. Para cualquier comentario, petición, ya sabéis que estoy en los comentarios y también estoy en las redes sociales, @el_mundo_de_lucky en Instagram. Y nada, pues nos vemos la semana que viene.